Buenos días, queridos estudiantes, esperando que se encuentren bien de salud. Empezamos nuevamente acá en esta casa de estudio, que es el CEPREUNAT, Garantía de Éxito para la Vida. Iniciamos la semana 7 con el curso de física, seguimos en el tomo 2 y con el tema de estática 2. Vamos a ver la segunda condición de equilibrio. Como siempre, acompañándoles los docentes, el ingeniero Robinson Saldaña Ramírez y el licenciado Percy Walter Urrutia González. Semana 7. Seguimos en lo que es la segunda parte de la estática. Vamos a ver la segunda condición de equilibrio, donde que va a estar momentos de una fuerza, o llamado también torque, que es una magnitud vectorial cuyo módulo mide el efecto de rotación que una fuerza produce al interactuar con un cuerpo. Su dirección es perpendicular al plano de rotación y su sentido se determina por la regla de la mano derecha, como pueden observar en la imagen. Ya para determinar los valores, si es horario va a ser negativo, si es antihorario, como es la regla de la mano derecha, es positivo. El momento, llamado también m sub o, es igual al producto de la fuerza F por la distancia perpendicular a la distancia al eje de giro, como pueden observar en la imagen, ¿no? Ahí está el eje de giro, que es el punto O, la fuerza que va de A hasta B, en este caso es antihorario, por lo tanto va a ser positivo. La distancia D es perpendicular al eje o a la distancia del eje de giro, ¿no? Donde ya poniendo como leyenda, O es momento de la fuerza, F es la fuerza que produce la rotación y T es la distancia perpendicular al eje de giro. En la condición de equilibrio vimos en la clase anterior, para que un cuerpo esté en perfecto equilibrio debe cumplir con dos condiciones. La primera condición es que la suma de todas las fuerzas actuantes en un cuerpo debe ser igual a cero, ¿no? Dijimos, todas las fuerzas horizontales o verticales tienen que ser igualado a cero. A esto se llama equilibrio de traslación y se da cuando al cuerpo se le considera una partícula puntual. En la segunda condición de equilibrio, que vamos a ver el momento de una fuerza, nos dice que la suma del momento resultante, o sea, la suma de todos los momentos que pueden haber en una fuerza, la suma del momento resultante sobre un cuerpo es igual a cero, ¿ya? O mejor dicho, la sumatoria de todos los momentos es igual a cero. Ahí vamos a ver la segunda condición de equilibrio. A esto se llama equilibrio de rotación y se da cuando el objeto se le considera como un cuerpo rígido. En resumen, vamos viendo los casos más comunes que se nos presenta. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos una fuerza perpendicular al eje de giro con respecto a su distancia, entonces ahí es fuerza por la distancia, ¿no? O otra imagen donde que podemos ver lo que se aplica la regla de la mano derecha. La fuerza también es perpendicular, en este caso está hacia los positivos, ¿no? O sea, mejor dicho, es antihorario, por lo tanto, si es antihorario es positivo. Acá, con respecto a esta fuerza, notar que si la línea recta que contiene la fuerza pasa por el punto de rotación, miren, por el punto de rotación, la distancia perpendicular entre el punto O y la fuerza es cero. Por lo tanto, el momento de una fuerza también será cero, ¿no? Como pueden observar la imagen. Si está de esa forma, el momento de esa fuerza es cero. Otro caso, cuando está con un ángulo de inclinación, en este caso sería el momento de la fuerza es igual a la fuerza multiplicado por su distancia
multiplicado por el seno del ángulo de inclinación, ¿no? En este caso es teta. O también se puede hacer las descomposiciones rectangulares. Hay otro ejemplo, ¿no? Puedes descomponer los ejes X en los ejes Y y poder determinarlo. Ya habíamos hablado del signo, el signo del momento de una fuerza. Una fuerza aplicada a un cuerpo puede hacerlo girar en el sentido de las agujas del reloj. Por ejemplo, es horario, ¿no? El sentido de las agujas del reloj es horario. O contrario a ellas es antihorario. Es común asumir la siguiente convección. Ahí está. Eso es en conclusión lo que está haciendo la regla de la mano derecha. Si va en sentido horario, es negativo. Si va en sentido antihorario, va a ser el valor positivo. Ejercicio número 1. Una barra horizontal AB de peso P y de longitud 5A puede rotar alrededor de un eje fijado en el gozne A. Un peso de valor también P está suspendido a una distancia A del extremo de A. Para que el sistema esté en equilibrio, la fuerza vertical F, cuya dirección dista 2A del extremo de B, es, gráficamente tenemos la barra horizontal de extremos AB, de peso P, el peso siempre está en el centro de la barra. Si su longitud total del extremo de la barra es 5A, el peso por estar en la mitad, su distancia sería 2,5A. Luego me indica el eje fijado en el gozne A, sería esto. O sea, mejor dicho, ahí va a estar el eje de giro, ¿no? O llamado también eje de torque. ¿Qué más nos dice? Un peso de valor también P está suspendido a una distancia A del extremo de A. O sea, ahí está el peso suspendido, que está del punto A, una distancia A. Y luego nos dice, para que el sistema esté en equilibrio, la fuerza vertical F, cuya dirección dista 2A del extremo de B, es, el extremo de B es esto, ¿no? Esta fuerza F. ¿Pero por qué va hacia arriba? Para que esté en equilibrio, porque si lo coloco hacia abajo ya no estaría ahí en equilibrio. Su distancia es 2A del extremo de B. Este peso P también va a ser una fuerza, ¿no? Ahora, por deducción yo puedo desde A hasta la fuerza F, como la distancia total es 5A, de F hasta B es 2A, entonces de A hasta F sería 3A. La fuerza P, como estamos mencionando, no va a ir hacia arriba, sino está, por efectos de la gravedad, hacia abajo. Por lo tanto, es esta fuerza. Ahora, hacemos la rotación de las fuerzas. La primera fuerza, que es el peso de la barra, va en sentido horario, por lo tanto es negativo. El peso que está suspendido, que también es P, va en sentido horario, entonces también va a ser negativo. Y la fuerza F, que está para arriba, es el sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo, ¿no? Entonces, observo que en mi gráfica tengo tres fuerzas que están interactuando. Entonces, para poder determinar, utilizo la segunda condición de equilibrio, que la sumatoria de todos los momentos es igual a 0. Por ser igual a 0, entonces tengo tres momentos. La fuerza F y el peso de la barra y el peso suspendido, ¿no? Entonces, empezamos con los positivos, que es la fuerza F, ¿no? La fuerza F multiplicado por su distancia, porque voy a tomar mi eje de giro, el punto A, su distancia de A hasta F es 3A, menos el peso de la barra, que es una fuerza,
por eso le he colocado el valor P, y su distancia es igual a 2,5 A. Negativo porque va en sentido horario, ¿no? Menos, también le estoy colocando negativo porque va en sentido horario, menos el peso del bloque suspendido, que es P en este caso, multiplicado por su distancia desde A hasta P equivale a minúsculo. Entonces ya tengo la sumatoria de mis momentos es igual a 0. No porque dice suma va a ser siempre positiva. Ya estamos viendo que determinamos el signo por los sentidos de rotación, ¿correcto? Ahora sí, algebraicamente operando, tengo fuerza 3 por 3A es igual a 2,5A más 1, serían 3,5A. ¿Por qué suma? Porque signos iguales se suman. Y al pasar al otro miembro, como sale menos 2,5A menos A, sería 3,5A, ¿correcto? Entonces, como es negativo en el primer miembro, al pasar al segundo miembro pasa con positivo. A este 3,5 lo voy a convertir a fracción, que sería 7 medios, ¿no? 7 entre 2 es 3,5. Y posteriormente simplifico las A y ese 3 que está multiplicando por F pasa a dividir. O sea, en conclusión, ese 3 por 2, como 2 está dividiendo, multiplica, ¿no? 3 por 2, 6. Dándome como respuesta 7 sextos P, siendo la alternativa B. Ejercicio número 2. Calcula el momento resultante en newton por metros con respecto al punto O. Si observamos la gráfica, tenemos tres fuerzas, dos que van hacia abajo y uno para arriba. Entonces, vamos determinando las distancias con respecto al punto O. ¿De acuerdo? Entonces, el dato que me faltaría ahí es determinar la distancia de O hasta las fuerzas para arriba, 5 newtons. Si la distancia total es 8 metros, entonces de O hasta la fuerza 5N, 5 newtons, es 5 metros. Determinamos ahora los valores positivos y negativos, los giros que hacen cada una de las fuerzas. En este caso, el de 5 newtons es sentido antihorario, positivo, y 4 newtons y 2 newtons van a ser negativos, ¿no? Porque van en sentido horario. Una vez que hemos definido las distancias al eje de giro y los sentidos que van las fuerzas con respecto al eje de torque o eje de giro, utilizamos la segunda condición de equilibrio. Como me piden el momento resultante, entonces el momento resultante es igual a la sumatoria de todos los momentos que interactúan en ese cuerpo, que es igual a 0, ¿no? Porque está en equilibrio. Entonces, mi momento resultante sería fuerza por distancia, que es el primer momento, 5 por 5 sería 25. La segunda fuerza sería 2 newtons por la distancia de O hasta la fuerza de 2 newtons es 8 metros, ¿no? 2 por 8 sería 16. Y la tercera fuerza o el tercer momento que actúa en este cuerpo es de 4 newtons, cuya distancia sería 2 metros. Efectuando 5 por 5, 25 newton metros, 2 por 8, 16 newton metros, y 4 por 2 es 8 newton metros. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Operando, tengo que mi momento resultante es 1 newton por metro, siendo la alternativa A. Ejercicio número 3.
Un alambre rígido homogéneo de 50 centímetros de longitud es doblado tal como se indica, con A es igual a 10 centímetros. Para que el alambre apoyado se mantenga en equilibrio, la longitud X deberá ser. Como podemos observar, los datos que nos están dando es la longitud de A, que es 10 centímetros. Como la longitud total es de 50 centímetros, la otra parte que faltaría sería de 40 centímetros, la longitud horizontal. Entonces, voy a determinar las fuerzas que están interactuando. Uno de ellos es el peso del alambre doblado, que voy a llamar un peso 1, y el peso de la barra, que siempre está ubicado en la mitad de la barra. En este caso, como es horizontal, la mitad no va a ser 50, la mitad 25, no. En este caso, de la longitud horizontal. En este caso, como es 40, la mitad sería 20, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esta pequeña longitud va a ser, como nos están dando la distancia X, que yo quiero saber en qué punto lo voy a colocar, a qué punto va a estar colocado el punto de apoyo, ¿no? Entonces, aquí algebraicamente puedo definir longitud total menos una longitud conocida, que sería X menos 20 en la reacción R que le estoy colocando, ¿no? Longitud total es X, longitud conocida es 20, ¿no? Esta otra longitud que está en la parte superior, igualito voy a hacer la deducción, longitud total que es 40 centímetros menos una longitud conocida que es X. Estoy completando ya los datos. ¿Para qué? Para poder determinar las fuerzas, en este caso del peso 1 y el peso 2. El punto de apoyo o el eje de torque lo voy a poner en la reacción, porque no me están pidiendo que calcule la reacción R. Por eso automáticamente mi eje de giro le voy a colocar en la fuerza R. ¿Para qué? Para poder eliminar esa fuerza. Como no va a haber distancia, entonces automáticamente se hace cero, ¿no? Se anula. Entonces voy a trabajar con el peso 1 y el peso 2. Los datos que tengo ahí es la longitud total, el peso total, que voy a llamar el peso P, lo voy a llamar con la variable P. Voy a determinar el valor del peso 1. El peso 1, como la longitud total es 50 y la longitud doblada es 10, aquí voy a utilizar la propiedad matemática parte y todo, ¿no? La parte doblada es 10 centímetros y el total de la longitud del alambre es 50. Como estoy queriendo saber el peso, que es una fuerza, sería 10 entre 50 por P, ¿no? ¿Correcto? Entonces, me quedaría, simplifico los ceros, me quedaría un quinto de P, que sería P quinto, ¿no? El peso 2 representa casi similar, ¿no? 40, que es la parte, y el todo sería 50. Simplificando, me quedaría 4 quintos de P. Ahora, con estos datos ya puedo aplicar mi segunda condición de equilibrio. La sumatoria de todos los momentos es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas están interactuando? Peso 1, la reacción, y el peso 2. En el caso de la reacción ya dijimos que se va a anular. El peso 1, si miramos con respecto al eje de giro, el peso 1, el giro sería o antihorario. Al ser antihorario va a ser positivo, ¿no? Y el peso 2 va a ser en sentido horario, que el valor va a ser negativo. Listo, como solamente voy a trabajar con dos fuerzas porque mi eje de giro está en el punto O, que es la reacción R, entonces voy a obtener, ¿no? El peso 1, que es
p quintos multiplicado por su distancia, que sería 40 menos x. El peso 2, que representa 4 quintos de p, multiplicado por su distancia, en este caso la distancia es x menos 20, ¿no? Y todo esto es igualado a 0. Ahora, algebraicamente, pasa con positivo y posteriormente voy a simplificar los p quintos, quedándome 40 menos x, que es igual a ese 4 que quedó en el segundo miembro, pasa a multiplicar al paréntesis. 4 por x, 4x, 4 por 2, perdón, 4 por 20 es 80. Algebraicamente, esa menos x pasa a sumar, que sería 5x, y ese negativo 80 pasa también a sumar, que sería 120. Ese 5 pasa a dividir, obteniendo 120 entre 5 es igual a 24 centímetros, siendo la respuesta la alternativa D.